Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, escuchar, oír, ver. Continuamos con la lectura del libro George Ivanovich Gurdjieff, Diario de un alumno, autor C. Stanley Knott. Parte 12. Gurdjieff dijo un día en el Study House: entiendo que para algunos no está claro lo que se llama centro formatorio. No es un centro, es un aparato. Consiste de varias máquinas conectadas con los centros. Los choques de un centro pasan a través del aparato formatorio. Y si los pensamientos, sentimientos o sensaciones asociados son lo suficientemente fuertes, harán funcionar asociaciones correspondientes en otro centro. Las asociaciones entre los centros son transmitidas a través de las conexiones del aparato formatorio. Los centros, por así decir, están compuestos de materia espiritualizada, y no así el aparato formatorio, que es una máquina con la que nacemos. Nos dio como ejemplo una fábrica con varios departamentos, donde los socios son los centros. Hay una oficina general a cargo de una secretaria. En nosotros, esa oficina general es el aparato formatorio, y la secretaria es nuestra crianza, educación, nuestros puntos de vista adquiridos automáticamente. Todos los mensajes del exterior, entre los departamentos y entre los socios, son recibidos en la oficina y transmitidos por la secretaria con todas las referencias y la correspondencia relacionada. Pero la secretaria es perezosa y a menudo inclinada al ensueño. Pulsa los botones equivocados y confunde los mensajes. Así es nuestro aparato formatorio. Esta conversación con el tiempo me aclaró muchas cosas. Dependemos de esta secretaria. Los choques accidentales ponen algo en movimiento entre nosotros y charlamos y escribimos. Hay quien charla incesantemente, como un disco rayado. No solo los pregoneros de las ferias y mercados, los intelectuales y los políticos, sino también mucha gente amable y de buenas intenciones deja salir de su boca un interminable río de palabras. Al principio me era muy difícil hacerle preguntas a Gurdjieff. Por una parte, había timidez, miedo a decir tonterías, a qué pensará, que yo soy estúpido, inercia interior, y por otra, el sentimiento de no saber qué preguntar. Este estado de desear preguntar y no poder hacerlo alcanzó tal grado que me hacía sufrir. Un día vi a Gurdjieff acercarse por el camino del bosque conduciendo una carreta tirada por un caballo. Se detuvo y miró lo que yo estaba haciendo. Entonces se bajó para ajustar el aparejo. En ese momento, haciendo un esfuerzo tremendo, dije: Señor Gurdjieff, ¿por qué se me hace tan difícil hablarle y hacerle alguna pregunta? Me miró sin decir nada, me tomó del brazo y fue como si una cálida corriente de electricidad me hubiese traspasado. Al montarse en la carreta me indicó que me sentara a su lado y nos pusimos en marcha. Seguimos así durante media hora, mientras él daba instrucciones a algunas personas y luego, dándome las riendas, me dijo que llevara el caballo al establo y entró en la casa. No habíamos intercambiado ni una palabra,
pero desde entonces tuve un sentimiento diferente hacia él. Y aunque nunca llegó a ser fácil hacerle preguntas, mi actitud cambió y descubrí que si reflexionaba sobre una pregunta lo suficiente y podía formularla claramente, algunas veces estaba contestada de antemano. Los domingos solo trabajaban los de la cocina y no había danzas ni movimientos en el study house. Después de almorzar en el comedor inglés, Gurdjieff, con 2 o 3 alumnos, se iba generalmente a París en su pequeño Citroën, a su apartamento en el Boulevard Perrier. Por la tarde se reunía y hablaba con gente en el Café de la Paix, cerca de la ópera, o tal vez organizaba una cena en el Ectrivis en Montmartre. El Café de la Paix era su oficina, como él la llamaba. Cada vez que estaba en París se le podía encontrar allí, mañana y tarde, dispuesto a hablar con cualquiera que quisiera verle y tomar un café con él. Cuando se quedaba en el Prieuré, hacía un viaje diario a Fontainebleau para tomar un café y reunirse con gente en el Henri Dux, y cada cierto tiempo viajaba en automóvil a una u otra región de Francia, llevando consigo algunos alumnos. Hasta sentarse a su lado cuando hablaba en ruso con otros era una experiencia. Como uno de los rishis, él resplandecía de energía, dejándolo a uno revitalizado. Así como una pequeña máquina eléctrica puede cargarse de energía solo por estar cerca de una más poderosa, así también una persona podía magnetizarse por estar cerca de Gurdjieff, por su fuerza y por su ser. Después de haber estado en el Prieuré por algún tiempo, comencé a pensar en mi abuelo. La primera asociación me vino por el retrato del padre de Gurdjieff, sobre quien él estaba, en la segunda serie de sus libros, escribiendo. La segunda serie, Encuentros con hombres notables. Mi abuelo y el padre de Gurdjieff tenían algún parecido, y aunque mi abuelo era el más inglés de los ingleses, pero en su vejez parecía un pope ruso. Él era un, entre comillas, iletrado, un granjero que trabajaba con sus peones, exceptuando unos pocos libros antiguos tales como Pilgrim's Progress y la Biblia. Leía poco, aunque poseía un vasto conocimiento que le venía de una larga ascendencia de hacendados agricultores. No era comerciante y nunca llegó a ser rico como su hermano, también agricultor, y nunca se aprovechó de la debilidad ajena. Él recordaba una gran cantidad de dichos que había tomado de aquí y de allá. Cuando los escuché siendo joven, causaron poca impresión consciente en mí, pero su efecto en el subconsciente debió ser considerable, porque comencé a recordarlos poco a poco, ya que se adaptaban a mi actual forma de vida. Sospecho que tomó algunos de George Herbert, y entre ellos los siguientes. Haciendo, aprendemos. Aquel que se apiada del otro, se recuerda de sí. Dios, nuestros padres y nuestro Maestro nunca pueden ser recompensados. Líbrame, Señor, de 4 cosas: de la del prestamista, del garito, del hospital y de la prisión. Las casas de los abogados se construyen sobre la cabeza de los tontos. El doctor debe su subsistencia al paciente. El paciente le debe solo dinero. Puedes sacar del saco solo lo que está allí.
No piensa bien el que no piensa dos veces. La mitad del mundo desconoce cómo, entre comillas, miente la otra mitad. Nadie conoce el peso de la carga del otro. Lo que un día te da, otro día te lo quita. El que tiene calor cree que todos los demás también lo tienen. 3 que se ayudan entre sí soportan la carga de 6. Ama a tu vecino, pero no derribes tu cerca. Nadie es tonto todo el tiempo, pero todos son tontos alguna vez. Cuanto más trepa el mono, más muestra su rabo. No aconsejes a nadie que se case o que vaya a la guerra. Una mano lava a la otra y ambas lavan la cara. Antes de casarte, mantén tus ojos muy abiertos. Después, manténlos medio cerrados. No habría grandes hombres si no hubiera pequeños hombres. Cuando el zorro comienza a predicar, no pierdas de vista a los gansos. Hoy es miércoles y la mitad de la semana ya se fue. Tener mucho dinero da miedo. No tenerlo da pena. Un hombre bien alimentado no sabe lo que piensa el hambriento. Antes de aceptar como amigo a un hombre, come un saco de sal con él. Señálale a un buen hombre su falta y la convertirá en virtud. Señálasela a un mal hombre y la duplicará. Nada seca más rápido que una lágrima. Durante toda mi vida, mis abuelos, por el mero hecho de ser, tuvieron gran influencia en mí, y el estudio de las ideas de Gurdjieff y el trabajo según su método hicieron darme cuenta de lo importante que fue esa influencia. Los movimientos y las danzas eran extremadamente interesantes. No me parecían difíciles como le parecían a alguna otra gente. Sin embargo, al igual que con todo lo demás que yo había adquirido en la vida ordinaria, tuve que comenzar de nuevo y olvidar lo que había aprendido. Me tomó mucho tiempo aprender a tener la sensación y sentir cada movimiento, cada posición, cada postura. Sentir, entre comillas, parecía ser una cosa muy simple, pero siendo inglés y habituado a los ejercicios físicos y al entrenamiento militar, necesitaba que me recordaran una y otra vez tener la sensación de mi cuerpo. El ejercicio, el primero obligatorio, lo intenté hacer como una serie de espasmos físicos, hasta que Gurdjieff me reprendió severamente delante de todos, lo cual me mortificó hasta tal punto que abandoné la sala y me senté. Pocos minutos después se acercó a mí y me explicó algo calmadamente. Regresé a mi puesto en la clase y desde aquel momento empecé a comprender algo del significado interior de las danzas y comencé a practicarlos en todos los ratos libres. Finalmente se me permitió tomar parte en la
entre comillas, iniciación de la sacerdotisa. Y sentí que estaba participando realmente en una ceremonia religiosa. Nuestros instructores eran la señora de Salzman, la señora Galumian y la señora Olgivana H., francesa, armenia y montenegrina respectivamente. Comencé a aprender rápidamente y pronto estuve haciendo todos los obligatorios y participando en todas las danzas. Hartmann tocaba en un viejo piano vertical que bajo sus dedos producía una música mágica. Cuando Gurdjieff quería una melodía nueva, la tocaba en el piano con un solo dedo y silbaba para completar las notas. Hartmann retomaba entonces la melodía agregando poco a poco los acordes. Gurdjieff se mantenía de pie detrás de él hasta estar satisfecho de los resultados. No le daba tregua a Hartmann hasta lograr lo que quería. Un músico menos experimentado que Hartmann jamás hubiera podido producir aquella música, y él mismo, por lo menos una vez, encontró la situación tan intolerable que se levantó del piano y abandonó el Study House. El movimiento de, entre comillas, los 30 gestos fue compuesto en esa época. Gurdjieff llamó a las 3 instructoras, les mostró los movimientos unas cuantas veces, explicándoles, le dio la melodía a Hartmann y fue a sentarse. Comenzaron a trabajar con las posiciones de inmediato y en poco tiempo, en menos de una hora, ya nos las estaban enseñando. Pero nosotros, los jóvenes alumnos, teníamos que emplear muchas horas trabajando en ellas antes de ser capaz de realizarlas aceptablemente. Como todo gran arte, las danzas y los movimientos eran más modernos que los modernos, aunque con raíces en el pasado. Continuará. Si les gustó este audio video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.